Bienvenidos a otro video. En esta ocasión nosotros vamos a hablar un poquito sobre lo que son circuitos eléctricos y vamos a comenzar con lo más básico, ¿no? Una pequeña introducción a lo que es ley de Ohm y algunos análisis por medio de leyes de Kirchhoff en análisis de voltaje, debido a que pues nuestro circuito así lo va a requerir. Entonces espero que este video les sea de utilidad y podamos nosotros poder adquirir un conocimiento extra al que ya teníamos, ¿no? Entonces vamos a continuar. Aquí tengo un circuito con una fuente de voltaje de corriente directa de 12 volts. Tengo dos resistencias que se encuentran conectadas en serie. Bien, como me interesa a mí conocer los valores medidos de este tipo de circuitos, siempre hay que recalcar o recordar que el voltaje, la conexión siempre va a ser en paralelo hacia el componente que yo quiero medir, y que nuestro multímetro, que está en modo de amperímetro, si se fijan, hay que tener en cuenta que las perillas del multímetro siempre tienen que estar en la medición ideal, como por ejemplo aquí dice voltaje en corriente, perdón, voltaje en corriente directa, y acá tenemos corriente en directa. Las patas incluso recuerden que también cambian en las mediciones, la del lado derecho es para medir voltajes, resistencias, continuidades, y la del lado izquierdo, que estamos conectados en la corriente para poder cerrar el circuito. Siempre que queremos medir corriente, nuestro circuito tenemos que abrirlo para poder hacer una conexión en serie. Bien, para los que no recuerdan la ley de Ohm, que es esta relación que se encuentra del lado derecho, aquí arribita, donde está mi puntero, esta relación la vamos a recordar un poquito, ¿no? Entonces aquí tenemos un circuito que relaciona lo que es voltaje, corriente, resistencia, donde corriente la estamos dando por medio de la unidad de medida de amperios, que representa la cantidad de electrones que fluyen a través de un material conductor por unidad de tiempo. Tenemos el voltaje, que es el que me va a dar un diferencial de potencial, o sea, este va a determinar la fuerza con la que los electrones en la corriente están fluyendo. Y tenemos la resistencia, quien es el que se encarga de consumir, uno, el voltaje, y además de consumir el voltaje, esta resistencia es la encargada de transferir o transformar la energía eléctrica en otro tipo de energía, como energías caloríficas, energías cinéticas y entre otras, ¿no? Una descripción más gráfica es esta, ¿no? Tenemos volt, que es el que empuja a los amperes, y tenemos la resistencia, que como su nombre lo dice, es el que se está oponiendo a que este cuate, que es llamado amper, pase, ¿no? Entonces, hacemos uso de este triangulito de la ley de Ohm como recordatorio. Siempre se nos ha enseñado que si queremos saber la corriente, simplemente ponemos el dedo y tenemos que nuestra fórmula final es voltaje sobre resistencia. Para voltajes es corriente por resistencia, y nuestra fórmula va a ser así. Y por último tenemos saber la resistencia, pues tenemos voltaje entre corriente, ¿sí? Que sería nuestra fórmula de esta, ¿sí? Entonces siempre es bueno tener este triangulito por ahí para que nos ayude en futuros cálculos y pues hacer una memoria en forma de mnemotecnia, ¿no? Muy bien. Bien, ya tenemos aquí nuestro triangulito, ya sabemos qué significa, entonces podemos proceder a hacer el análisis teórico de este circuito, y ahorita lo vamos a poder ver simulado, ¿no? Entonces quedamos que aquí me interesa saber la corriente. ¿Por qué la corriente? Porque ya tengo el voltaje y tengo de alguna forma las resistencias. Entonces eh, tenemos que sacar la corriente que fluye por este circuito, ¿sí? Para eso, como tengo el voltaje más no las resistencias totales, tengo un circuito en serie. Entonces, como mi circuito es en serie, sabemos que la resistencia total de mi circuito es equivalente a sumar la R1 más R2, que serían un kilo ohm más un kilo ohm es igual a 2 kilo ohms. Bien, el voltaje total pues me lo está dando la fuente, debido a que como es un circuito en serie, pues el voltaje se va a distribuir entre todos los componentes. Y la corriente, pues ahora sí ya tenemos nuestro voltaje total y nuestra resistencia total, y podemos sacar nuestra corriente. ¿Cuál corriente? La única que fluye por todo el circuito. Y la corriente que fluye por la R1 y la R2 pues tienden a ser exactamente la misma, debido a que en este circuito la corriente solamente tiene un camino, donde inicia por aquí, pasa por ambas resistencias y termina en la misma fuente. ¿Qué significa esto? Que pues la corriente en R1, corriente en R2 y la corriente total son exactamente la misma. Una vez que ya tengo la corriente, si yo quisiera saber
cuánto voltaje me está consumiendo cada una de las resistencias, pues tengo que de nuevo aplicar la ley de Ohm, y voltaje me dice que es, si yo pongo el dedillo, me dice que es corriente por resistencia, lo que me da que aquí tengo ya la corriente en ambas resistencias. Entonces el voltaje en R1 me va a dar la corriente en R1, que quedamos que era la misma de I total, por R1, que sería 6 miliamperes por 1 kilo ohm, que aquí estamos la corriente por la resistencia, y me va a dar 6 volts. Y para voltaje en R2 es exactamente lo mismo, debido a que las resistencias son idénticas. Y si se fijan, tenemos 6 volts y 6 volts. Eso es normal y es adecuado debido a que nuestra fuente es de 12 volts, tenemos dos resistencias exactamente iguales, entonces cada una me tiene que consumir exactamente lo mismo. Cada una consume 6 volts para que al final me sumen los 12 volts. Bien, esto es un análisis sencillo de un circuito muy sencillo en serie para corriente directa. ¿Qué pasaría si nuestra fuente de voltaje no fuera de corriente directa y tuviera una señal con cierta frecuencia, con cierta amplitud y con cierta forma, por ejemplo aquí llamada seno de WT? Es el mismo circuito, solo hemos cambiado la fuente de alimentación. Aplicaría lo mismo, yo puedo trabajar, solamente que recuerden que en este aspecto tenemos una señal que tiene esta forma, es una señal senoidal, donde empieza en cero, termina en un ciclo de 2pi. Entonces tenemos un ciclo positivo, un ciclo negativo, más sin embargo las resistencias funcionan en ambos ciclos. Ahora, hay que identificar que nuestra forma de corriente que se nos está dando en mi circuito es este tipo de forma, ¿sí? Donde el 6 representa mi voltaje pico, o sea, la amplitud con la que yo estoy trabajando mi onda. Recuerden que el voltaje del 0 hacia la cresta de la señal se llama voltaje pico. Si nosotros quisiéramos sacar el voltaje pico, bueno, el voltaje entre la cresta de arriba y la cresta de abajo, pues sería el voltaje pico pico, y obviamente sería dos veces el voltaje pico, o sea, en este caso serían 12 volts. En este caso solamente son 6 volts, ¿sí? Va, pero estamos hablando del voltaje pico. Y cuando tenemos esta parte de aquí que es omega, que es la señal de, en este caso es una frecuencia, ¿no? Es una señal de cambio, una razón de cambio de ángulo, y está dada en tiempo. La T significa que está dada en tiempo. Y omega es equivalente a multiplicar la frecuencia con la que yo estoy repitiendo mi señal, que serían 10 kHz, eh, por el periodo, en este caso el periodo es 2pi, ¿sí? O sea, cuántas veces se va a repetir mi señal en en un transcurso de 2pi. Y pues esto me va a dar esta razón de cambio, ¿sí? Pero bueno, yo esto solamente para mostrarles, igual para análisis de este tipo de circuitos, puede que yo utilice mejor el voltaje RMS. El voltaje RMS es el valor eficaz. ¿Qué significa valor eficaz? Que mi circuito no va a utilizar los 6 volts de pico pico. O sea, no va a utilizar toda la señal completa para hacer su transformación de energía. Él utiliza un voltaje que se llama voltaje eficaz, y es curiosamente el que ustedes pueden medir con este tipo de aparatos. Cuando ustedes miden este tipo de voltajes, pues en realidad están midiendo el RMS. Para ustedes poder medir el voltaje pico pico, hay que medirlo con un osciloscopio. Más en este momento yo tengo multímetros, por eso es que voy a trabajar con el voltaje RMS, que significa equivalente a dividirlo entre la raíz de 2, voltaje pico entre la raíz de 2. Bueno, el procedimiento es exactamente igual que el que hicimos en el circuito pasado. Tenemos la ley de Ohm, sumamos ambas resistencias, tenemos 2 kilo ohms. Solamente aquí variamos el voltaje. El voltaje total en este caso no lo tenemos directamente, tenemos que calcularlo. Sería 6 volts, que es la amplitud que me está dando la señal, entre raíz de 2, y obtengo un voltaje RMS. Por lo tanto, todo lo que obtenga más adelante va a ser RMS. Muy bien. Y la corriente, pues hago el cálculo y me va a quedar 2.12 miliamperes. Y para lo que son los voltajes, bueno, recordando que esta misma corriente aplica lo mismo, es el mismo circuito, es el mismo ciclo, es el mismo camino, entonces la corriente en R1, R2 y la RT son exactamente las mismas, lo que me da la pauta para poder yo revisar, calcular más bien, cuánto voltaje me consume cada una de las resistencias. Si se fijan, en esta ocasión, aunque tengo las mismas resistencias pero con una fuente distinta, cada una me está consumiendo 2.2 volts. De nuevo son RMS. Y si se fijan, mi voltaje total me dio 4.24, que es el doble, que es lo que
suministrando mi fuente. Y dividido entre dos. ¿Por qué? Porque ambas resistencias son totalmente idénticas. Muy bien. Vamos a simular. ¿Sí? Vamos a simular para hacer una pequeña pausa. Entonces tenemos el primer circuito. Este circuito. ¿Sí? Tenemos este circuito y vamos a simularlo. Ya tengo aquí mi multisim, tengo el circuito armado que son 12 volts y tenemos 1 kilo y 1 kilo. Y habíamos quedado que nuestra corriente se dividía, bueno, en este caso nuestro voltaje se iba a dividir en dos, ¿no? Bien, para efectos de esto, ustedes podrían utilizar tanto el multímetro que maneja multisim como básico, así como pueden manejar el multímetro de la marca Agilent, que es este que está aquí, como ustedes quieran trabajar. Pero para efectos del video, que quiero hacerlo demasiado rápido y aquí no puedo utilizar tanto tiempo para explicarlo, vamos a utilizar las pruebas que están aquí del lado derecho superior, aquí. Entonces, aquí yo ya puedo correr mi circuito. Y si yo quiero saber, por ejemplo, el voltaje que se encuentra en esta línea, ¿cuánto debería de tener? Pongo la prueba y me debe dar 6 volts. 6 volts en corriente directa. ¿Qué significa? Que esta resistencia ya se consumió 6. ¿Y cuánto le está llegando a esta? Otros 6. ¿Sí? Si quiero saber la corriente, pongo la prueba aquí, que será la única corriente. ¿Sí? Menos 6 miliamperes. Aquí nada más damos clic derecho y le damos reversa a la prueba. Y ahora sí, tenemos una corriente de 6 miliamperes. ¿Sí? Y una caída de voltaje por resistencia de 6 volts. Que es correcto, ¿no? Si nos regresamos al circuito, tenemos 6 miliamperes de corriente y tenemos que cada una de resistencias consume 6. ¿Sí? O si lo quieren hacer de la manera más... Maldición, ¿por qué hice eso? Si lo quiero hacer de la manera como si estuviéramos con un multímetro, pongo mi multímetro, pongo el positivo aquí, pongo el negativo abajo y pongo aquí la simulación. Y aquí tengo 6 volts. Entonces cualquiera de las dos es correcta. Así es como se simula un circuito. Vamos a hacer un pequeño cambio ahora y vamos a eliminar esta fuente de voltaje y vamos a agregar un generador de funciones. Este que está aquí. Entonces el negativo va abajo, el positivo va a ir acá arriba. Vamos a poner aquí. Y el común, que es nuestra referencia, y yo quiero que mi señal empiece en 0, pues mi referencia va a ser en tierra. Bien, es importante que la pongan porque de lo contrario su circuito se les va a poner en la parte, el 0 no va a estar en el medio, entonces el 0 va a estar en mero abajo y les va como un voltaje muy alto. Entonces sí es importante que pongan el común. Bien, según el circuito que tenemos en la presentación, tenemos 6 seno de WT. O sea, tenemos una señal senoidal, tenemos voltaje pico de 6 y una frecuencia era de 10, ¿no? Era de 10, vamos a ponerla, y era de 10 kilohertz. ¿Sí? Entonces aquí le voy a poner, le voy a agregar un cerito y aquí le voy a poner kilohertz. Muy bien. Ya tengo mi señal generada y voy a ponerle correr. Aquí hay que cambiarle a corriente alterna. Si se fijan, ¿cuánto consume mis resistencias? 2.12 y mi corriente es de 2.12 corriente RMS. ¿Sí? Y de hecho aquí voy a agregar una prueba más para ver cuánto es mi voltaje de entrada. Y mi voltaje de entrada RMS es un 4.24 y cada resistencia me consume 2.12. Entonces estamos en el lugar correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque en los cálculos nos salió que mi corriente era 2.12 y que nuestro voltaje de cada resistencia era 2.12 como tal y nuestro voltaje RMS era 4.24. ¿Sí? Igual que me está saliendo en este caso en nuestro circuito simulado.